momento estas deformaciones, dijimos que EA sobre L era la rigidez unitaria axial de la barra, y eso correspondía entonces al K de los resortes. Y lo vemos de aquí de la formulita, con este L aquí abajo, esto sería EA sobre L, o sea, esto sería K. Y la deformación en el resorte elástico sería entonces esto, P cuadrado sobre 2K. Y expresado, según esto que tenemos aquí, entonces tendríamos que EA sobre L ya está de una vez que es K, sería K por delta al cuadrado sobre 2. Bueno, eso en una barrita entonces uniforme y con carga solamente en los extremos. Veamos qué pasa en condiciones no uniformes. Ya recuerdan ustedes qué es eso, condiciones no uniformes. Y un caso que tenemos es este, por ejemplo. Tenemos una sección, una barrita del mismo material toda, pero un elemento prismático aquí, un tramo prismático de longitud L1 y sección transversal A1, y este con lo correspondiente L2 y A2, y tiene solamente una carga aquí, una carga en P. Y entonces aquí nuestro diagrama de fuerza normal, que es la que produce la deformación, la fuerza interna normal, entonces si aplicamos la formulita que encontramos aquí, pero teniendo en cuenta que este elemento se va a deformar con sus características y este se va a deformar con sus características. Entonces, para el primer elemento tendríamos P cuadrado, que es la fuerza normal, P cuadrado, por L sub 1 entre 2 veces E y por A sub 1. Sería este primer término. Y el otro pedacito, también la misma N, que es P, sería P cuadrado por L2 sobre 2E por A sub 2. Y entonces, en general, si tuviéramos elementos o tramos prismáticos aún de diferente material, nosotros tendríamos que la energía que se acumula en toda la barra es la suma de las energías que se acumulan en los tramos. Y en ese caso sería entonces N sub I al cuadrado por L sub I entre 2 por el E sub I y A sub I, lo de cada tramito. Y por supuesto, para N tramos sería entre I igual a 1 e I igual a N. El otro tipo que habíamos visto de barras no uniformes era cuando teníamos, por ejemplo, o bien una variación continua de la sección transversal o una variación también continua de la fuerza normal interna. Una u otra o las dos al mismo tiempo. Y entonces, para un caso como este, ya recordamos nosotros, tenemos aquí una barra que va variando la sección transversal de una longitud L total. Hay una carguita, digamos en este caso una carga axial uniformemente distribuida, unidades de fuerza sobre longitud, y una carga P puntual en el extremo. Entonces ya sabemos nosotros que el diagrama de fuerza normal para esa barrita sería de tracción todo, y en este caso valdría P, este valor sería P, y aquí sería entonces P más P sub 0 por L, variable también. Y a una distancia X de aquí tendríamos una A determinada, A de X, una N determinada, N de X. Y entonces, para encontrar la energía de deformación en una barra así, pues tomamos como base un elemento de longitud diferencial de X, de área A de X, sometido a una fuerza normal interna de N de X. Y entonces la energía de deformación, ese diferencial de energía de deformación de ese elemento, se suma las infinitas veces que existe aquí, o sea, sería la integral de esta expresión que nos da, de esta expresión, sería integral entre 0 y L de N de X al cuadrado de X sobre 2E A de X. O sea, sería la energía de deformación acumulada en toda esta barrita. Bueno, les pongo como tarea lo siguiente. Digamos que tenemos
una barra prismática y de un solo material, que es esta, de un solo material. Y vamos a aplicar aquí en este punto, a una distancia L1 de aquí, una carga P1. Entonces, les pido que calculen cuánto es la energía de deformación para este caso, energía de deformación. Y luego la misma barrita con las mismas características la sometemos a una carga P2 en el extremo. Calculen por favor cuánto vale U2. Y además, vean qué ocurre con la energía de deformación para la misma barra, pero esta vez sometida a las dos cargas simultáneamente. Calculen este valor y comparen lo que les dio aquí con lo que les dio en los otros valores, que van a encontrar algo muy interesante. Pues ya, si los que hayan estudiado ya el tema saben de qué se trata, pero los que no van a encontrar algo, y los que ya lo leyeron les verán confirmado lo que ya leyeron. Bueno, hagamos un ejemplo numérico de lo que acabamos de ver. Nos dan esta cerchita. Cercha, sí, debe llamarse cercha. Tenemos una barra horizontal, una barra inclinada. Nos dan este dato, 30 grados aquí, 60 pulgadas. Y nos dicen que el área de cada una de las dos barras es de 2,4 pulgadas cuadradas y son de acero ambas, con este módulo de elasticidad. Y entonces nos pide que hallemos la energía de deformación para cada uno de estos dos casos. El caso A con una carga horizontal en B de 300 libras y el caso B para una carga de 900 libras pero vertical, aplicada también en el punto B. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que pues encontrar el diagrama de fuerza normal para ambos casos, ¿cierto? Y eso pues ya lo sabemos hacer. Equilibrio de nudos, etc. Con equilibrio de nudos es suficiente aquí. Entonces encontramos en este primer caso que el diagrama de fuerza normal es este: 300 libras de tracción en la horizontal, 0 libras de tracción en la barra inclinada. Y entonces la única que se deforma aquí es esta, que se alarga. Esta no se deforma, no acumula energía esta. Y entonces la energía de deformación para el caso A, que es este que estamos viendo, vale 300 al cuadrado por 60 pulgadas entre 2 por E y por área. Y nos da esta expresión, libras por pulgada. Para el caso B, la misma cosa, encontramos el diagrama de fuerza normal. Esta barrita se comprime bajo esta carga y esta barrita se alarga bajo esta carga, bajo la misma carga. Y entonces fíjense que aquí las dos se acumulan energía. ¿Cómo es la energía que se acumula aquí y la energía que se acumula aquí? Pues positivas ambas. Si miran ustedes la fórmula, no importa que esto sea aquí negativo, porque en la fórmula la expresión va al cuadrado, la fuerza al cuadrado, y siempre será entonces, esta expresión siempre será positiva. O sea que la energía de deformación acumulada aquí es la que se acumula en esta barrita más la que se acumula en esta barrita. Y entonces tenemos la acumulada en la barra a compresión, la acumulada en la barra a tracción, y nos da en total 2,57 libras por pulgada. Muy bien. Como tarea, hagan este ejercicio, que es similar al que vimos aquí, y calculen la energía de deformación acumulada en esa misma estructura con las mismas características, pero sometida simultáneamente a las dos cargas, a las mismas dos cargas. Muy bien, pasemos ahora entonces a una utilización del concepto de la energía de deformación. Es un concepto, una utilización bonita, pero es muy limitada. ¿Por qué? Porque vamos a poder calcular el desplazamiento de un punto sobre el cual actúa una carga en una cercha. Pero el desplazamiento que vamos a ver es realmente la componente del desplazamiento de ese punto, la componente paralela a la dirección de la carga. Y solamente puede actuar una sola carga allí. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Recordemos esto que vimos.
el proceso. Arrancamos de cero y lentamente lo llevamos a P. Cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, una carga vertical en este punto, desde cero, y lo vamos aumentando hasta un cierto valor final P. ¿Qué está ocurriendo? Lo vemos aquí, ¿cierto? Es un caso similar. Que esta barrita está traccionada y se va alargando poco a poco, y esta, ¿qué le ocurre? Se va cortando poco a poco, hasta que llegan a un valor final. Entonces esta barra se alargó, esta se acortó, y por tanto este punto se viene para acá. Y entonces esta fuerza que arrancó desde 0 hasta P ejerce o produce un trabajo a lo largo de la componente de este desplazamiento, pero de su componente en el sentido de la fuerza, o sea, ese delta. Y ya sabemos por lo que vimos aquí, que entonces esa energía acumulada es P por delta sobre 2. P por delta sobre 2. Y entonces de aquí podemos despejar delta, 2U sobre P. O sea que ese delta lo podemos calcular como la energía acumulada en toda la estructura, en este caso particular, en el alargamiento de esta y en el acortamiento de esta, dividido entre la carga P, que es una sola carga, la que produjo esa energía, esa deformación y esa energía de deformación. Ilustremos esto con el ejemplo, con este mismo ejemplo. Entonces, vamos a calcular el desplazamiento que podemos calcular en este caso. ¿Cuál es? Pues la componente horizontal del punto B. ¿Qué ocurre aquí? Ya vemos nosotros, fíjense, que esto se alarga y a esta no le pasa nada. O sea que la deformación de esta estructurita es que esta barra no, solamente gira, pero no cambia de longitud. Entonces llega aquí, ¿cierto? Y esta se alarga un poquito, o sea que llega aquí. Es lo que vamos a calcular nosotros, según esta formulita, son rectas, ¿no? No me queda curva, que me quedó claro en el dibujo. Lo que estamos calculando aquí es esta componente de este desplazamiento en el sentido de la fuerza. Y entonces lo tenemos aquí. Ya sabemos que la energía acumulada acá es 0.0375 libras sobre pulgada. O sea que 2 por eso y dividido entre la carga que lo produjo nos da 0,25 por 10 a la menos 3 pulgadas. Eso vale este pedacito de acá. La componente en el sentido de la fuerza, la componente del desplazamiento en el sentido de la fuerza. Vamos al caso B, que de pronto lo vamos a ver un poquitico mejor, porque se quedó apeñuscado. En este caso, entonces, ¿qué ocurre? Ya vimos, esta barra se acorta y esta barra se alarga. Entonces, este puntico se viene por acá, con la barra AB alargada, está sometida a tracción, y la barra se ve acortada, está sometida a compresión. Entonces, esto es lo que ocurre y similar a lo que teníamos aquí. Y entonces lo que podemos calcular con esta formulita que acabamos de ver es la componente en el sentido de la fuerza, o sea, la vertical. Es la componente de este desplazamiento del punto, pero la componente en el sentido de la fuerza. Y eso vale entonces, reemplazando aquí, vale 0.0057, 5,7 milésimas de pulgada. Chévere, ¿cierto? Podemos calcular eso de esa manera. Bueno, finalmente veamos el concepto de energía de deformación.
Entonces, la energía de deformación se define como la energía de deformación por unidad de volumen. Y entonces, en el caso particular de una barrita así, que obedece la ley de Hooke, entonces la energía de deformación ya vimos que era P cuadrado L sobre 12A, que sería esta, P cuadrado L sobre 12A. Y el volumen del elemento sobre el que está acumulado sería la longitud por el área de la sección transversal. Y entonces esto nos da P cuadrado sobre 2EA cuadrado. P sobre A sabemos nosotros que es sigma, el esfuerzo normal. O sea que esta expresión de la energía de deformación sería esta, sigma cuadrado sobre 2E. Recordemos que estamos hablando de materiales elásticos lineales, por tanto, si reemplazamos sigma aquí en esta expresión por epsilon por E, entonces obtenemos la misma energía de deformación, la misma densidad de energía de deformación en función de epsilon. Muy bien. Veamos entonces algo interesante aquí, y son, con base en esto, dos características de los materiales. El uno es el siguiente. Fíjense que cuando estamos con esta formulita, ¿qué es lo que tenemos realmente?